Buenos días, soy Leonardo Guiri, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022 y este es el informe semanal de los mercados. Bueno, vemos que Wall Street tuvo una semana bastante positiva, teniendo en cuenta que el viernes había cerrado acá. Terminó una semana bastante positiva, aunque por supuesto, como vemos, también bastante volátil, lo cual es típico, obviamente típico de estos mercados bajistas. Siempre el sentimiento inversor negativo genera mucha más volatilidad que el sentimiento inversor positivo. Y bien sabemos que cuando la volatilidad hace su aparición en los mercados suele durar bastante, suelen ser periodos de volatilidad y no tanto momentos de volatilidad intercalada. Basta con ver acá lo que pasó en junio, cuando se destruyó acá el Standard & Poor's en un par de días. Vemos varios días seguidos de mucha volatilidad, después recuperación también con volatilidad, después de repente se calma un poco el mercado y después vuelta a la volatilidad, porque no nos olvidemos que seguimos en mercado bajista. Así que la recuperación, y esa es una de las claves también que tienen los mercados bajistas, es que muchas veces uno intenta apuntarle al mínimo del mercado para poder comprar en el menor precio posible, pero no tiene en cuenta que así como los momentos finales de los mercados bajistas suelen ser volátiles, aunque no siempre. Por ejemplo, el de la década de los 80 no fue así, y en la década de los 60 también hubo uno que tampoco fue así, pero a pesar de que suelen ser volátiles los finales de mercado bajistas, también las recuperaciones, los inicios de mercados alcistas también suelen ser bastante volátiles, en este caso al alza, porque justamente ocurren en un momento donde empiezan a cambiar fuertemente las expectativas y donde el consenso del mercado pasa de estar bajista y pesimista a empezar a ponerse un poco optimista, aunque ya sabemos, ya lo hemos visto muchas veces, que el sentimiento inversor tarda bastante en cambiar, sobre todo cuando estamos hablando de un sentimiento inversor que pasa a ponerse positivo y de a poquito va pasando de una etapa a otra. Bueno, no han pasado cosas demasiado trascendentales durante esta semana, así que me voy a limitar a comentar un poco lo ocurrido. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la tasa a 3 meses que vemos acá ya llegó al 4%. Tengamos en cuenta que la tasa de la Fed en este momento está en 3,25, que la próxima reunión de la Fed es el 2 de noviembre, así que como bien está ocurriendo durante todo este año, la tasa a 3 meses es un muy buen predictor de lo que va a hacer la Fed durante la próxima reunión. Acá ya la tenemos en el 4%, así que quiere decir que efectivamente el mercado le cree a la Reserva Federal y cree que efectivamente el 2 de noviembre la Fed va a subir las tasas nuevamente 0,75 para llevarla al 4%, y después quedará a ver qué es lo que pasa en diciembre. Justamente ahí está una de las claves importantes para ver si efectivamente la Fed empieza, o sea, justamente si la Fed en vez de subirla 0,75 en diciembre, la sube 0,50 o la sube 0,25, ya sería una declaración de intenciones, ya sin decirlo explícitamente ya está diciendo como que va a dejar de subir las tasas tanto como lo venía haciendo y que eventualmente va a frenar la suba de tasa, y por lo tanto lo que debería ocurrir después es que a lo largo del año que viene debería empezar a bajarla, todo lo cual sería el germen ideal para un mercado alcista, porque justamente cuando el mercado asume, espera que la Fed empiece a bajar las tasas de interés, eso pega positivamente en todas las valuaciones de las empresas, así como afectó muy negativamente la suba de las tasas de interés durante este año a las empresas. Y bueno, tenemos efectivamente el mercado bajista que estamos teniendo. Obviamente no fue la suba de tasas solamente la causante de este mercado bajista, sino principalmente la inflación, porque si bien es cierto que la suba de tasas afecta mucho a las valuaciones de las compañías, afecta mucho al costo de oportunidad del capital y hace que muchos proyectos que eran rentables antes con una tasa del 1 o 2% ahora ya no lo sean, con una tasa del 4%, lo que también tenemos que tener en cuenta es que estamos en un contexto de alta inflación y, como bien sabemos, la inflación destruye, dependiendo de cada sector lo hace de manera diferente, pero destruye, erosiona el valor de las empresas, las ganancias de las empresas, y encima en este contexto en el cual
la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, el dólar se está apreciando en el mundo y eso tiene temporalmente un efecto negativo sobre las ganancias de las compañías. Ustedes imagínense, por ejemplo, Apple vende el iPhone en Europa, entre otros muchos países. Entonces, en Europa, por supuesto, lo vende en euros. Hace un tiempo atrás, el euro estaba 1,20. Entonces, cuando Apple vendía teléfonos en el exterior, cuando repatriaba, o sea, cuando reportaba, no necesariamente tenía que repatriar las ganancias, pero sí tenía que reportarlas y obviamente se reporta en dólares. Entonces, cuando hacía esa conversión, las ganancias de Apple en el exterior, por ejemplo en Europa, se veían beneficiadas por ese tipo de cambio. Ahora que el euro ha caído tanto, lo que ocurre es que eso afecta negativamente a las ganancias de Apple, por ejemplo, en el exterior, en Europa. Entonces eso afecta negativamente a las ganancias reportadas en dólares porque el dólar se ha apreciado con respecto al euro. O sea, en términos del negocio de la compañía tal vez no ha cambiado mucho, pero sí cambia en las ganancias que terminan siendo reportadas en el balance y eso provoca que la tendencia de las ganancias se vea un poco disminuida y el mercado si lee eso de manera muy superficial lo puede tomar a mal. Por supuesto, lo contrario ocurre en aquellos contextos en donde el dólar se deprecia con respecto a las monedas de los principales países y entonces si el euro empieza nuevamente a apreciarse con respecto al dólar, eso tiene un efecto positivo sobre aquellas empresas que obtienen ingresos, por ejemplo, en Europa, porque al vender en euros en Europa, si el euro empieza a apreciarse, entonces cuando esas ganancias tengan que convertirse a dólar, para poder ser reflejadas en el balance, entonces el tipo de cambio ya va a ser mayor y eso va a tener un efecto positivo. En resumen, entonces, la verdad es que nada ha cambiado con respecto a la semana pasada. La que sigue mandando todo es la inflación. La Fed intentará bajarla, o sea, la Fed básicamente actuará en base a cómo se esté comportando la inflación y subirá las tasas todo lo que pueda para intentar contener la inflación. Obviamente no puede subirlas todo lo que le gustaría, porque ya sabemos que con más de 100% de deuda en relación al PBI podría provocar no solo un gran problema financiero en Estados Unidos, sino que habiendo, viniendo todo el mundo de un contexto de tasas tan bajas, el hecho de que de repente suban mucho las tasas de interés podría provocar insolvencia en empresas importantes y ahí sí que tendríamos un mercado bajista ya más en toda regla, más parecido a lo que fue el 2000 o el 2008. Entonces la Fed no puede subir las tasas de interés todo lo que le gustaría, intentará hacerlo, seguramente la va a llevar al 4% en la próxima reunión, después veremos ya por arriba del 5%, ya difícil, pero veamos a ver qué tanto margen de acción tiene. Y las acciones, por supuesto, se van a mover en base a esa expectativa. O sea, las acciones se van a mover en base a lo que el consenso de los inversores cree que ocurrirá con las tasas de interés y que a su vez está ligado a lo que ocurrirá con la inflación. Porque si bien es cierto que la inflación destruye el valor de las compañías, no lo hace tal vez por supuesto que no lo hace en todas por igual y no lo hace, por supuesto, de manera igual en todos los sectores. Pero cuando la Fed sube las tasas de interés, eso afecta a todo el mercado de manera transversal, afecta a las valuaciones de las compañías totalmente de manera transversal, no importa el sector que sea. Por supuesto, en algunos afecta, por ejemplo, en sectores value, una suba de la tasa de interés afecta menos. Por ejemplo, el sector de consumo básico, con una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, una suba de la tasa de interés le afecta mucho menos que a una empresa de un sector en crecimiento como Apple, por ejemplo, porque una tiene un crecimiento de los ingresos, o mejor dicho, un crecimiento de las ganancias bastante más estable, bastante más moderado, mientras que Apple por el momento sigue teniendo un crecimiento de las ganancias bastante importante. Entonces los movimientos en las tasas de interés, que serían los movimientos también en la tasa que representa el costo de oportunidad del inversor y el costo de oportunidad del capital, afectan más profundamente, tanto al alza como a la baja, a aquellas empresas que estén en sectores que estén en crecimiento. Entonces, las acciones se irán moviendo en base a esa expectativa, a lo que ocurra con las tasas de interés, que a su vez está ligado a lo que ocurra con la inflación.
Y otro tema que podría destacar de estos días es el tema nuevamente, o sea, al estar ya en etapas finales de mercados bajistas, ocurre por supuesto que seguimos viendo todo tipo de pronósticos sombríos, o sea, muy pesimistas, o sea, extremadamente exagerados, e incluso pronósticos que vienen de organismos internacionales y que por lo tanto al provenir de organismos supranacionales lo que ocurre es que por supuesto son mucho más tomados en cuenta por diferentes medios de comunicación y viralizados, podríamos decir, o sea, totalmente propagados a lo largo de todo el internet. Entonces imagínense que el Fondo Monetario Internacional dice algo malo y eso es automáticamente replicado y forma parte, por supuesto, de las expectativas que se incorporan en los precios, pero principalmente del sentimiento inversor. Lo que me refiero concretamente es a las perspectivas de la economía mundial que publica el Fondo Monetario Internacional. Suele publicarlo 3 veces al año, a veces 4 veces al año, no sé, supongo que dependerá de lo que haya ocurrido en cada año. Y el 21, perdón, el 21 es hoy, el 11 de octubre salió el último reporte, obviamente bastante pesimista con respecto a lo que está por venir, pero hubo una frase, o sea, imagínense que si ustedes, o sea, todo lo que está en la página web del Fondo Monetario Internacional, todos los reportes, todos los papers del Fondo Monetario Internacional son absolutamente gratuitos y están en varios idiomas, como ven acá, están en varios idiomas, o sea que incluso está en español. Entonces yo lo voy a buscar ahora en inglés porque justamente la frase que se está repitiendo en todos lados es la frase del reporte en inglés, pero ustedes pueden venir perfectamente y buscarlo. La verdad que son pesados, son aburridos y la verdad que no son la bola de cristal porque nadie tiene la bola de cristal, pero sí nos ayuda a entender un poco el sentimiento inversor, porque la verdad sea dicha, el Fondo Monetario jamás pegó una predicción. Y si van a informes anteriores, a las expectativas de informes anteriores, porque acá pueden ver los del 2021, o sea, si quieren ver a ver qué pensaba, ¿se acuerdan como hicimos la vez pasada? O sea, de ir a reportes anteriores en el caso de la Reserva Federal. En este caso, o sea, si ustedes van a el informe del 25 de enero, por ejemplo, las perspectivas para la economía mundial de enero de 2022, bueno, si quieren ver qué pensaba el Fondo Monetario en ese momento, se vienen acá, se lo bajan, ven que estaba hablando incluso de COVID, de todo, obviamente no había ocurrido la invasión a Ucrania, entonces, por supuesto, imposible saber eso, y de la misma manera, o sea, de la misma manera que en aquel momento era imposible saber lo que iba a pasar, ahora también es imposible saber lo que va a pasar, con lo cual las predicciones que puede hacer el Fondo Monetario, como las que puede hacer el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, o sea, son básicamente opiniones. En mayor o menor medida estarán mejor o peor fundamentadas, pero no dejan de ser una opinión de quienes conforman el organismo que emite ese reporte. Y volvamos otra vez a lo mismo, o sea que nada de eso está tallado en piedra porque en ningún momento eso los obliga a actuar ni a hacer nada. Simplemente es un reporte donde dicen qué es lo que creen que va a suceder. En el caso de el último reporte de octubre de 2022, hubo una frase que empezó a ser repartida por todos los medios de comunicación, que está en el prefacio. Me parece que estaba en la página 15. A ver. A ver, creo que está en la página 15. Sí, está en el prefacio. Hay una frase que llamó bastante la atención y es la siguiente. Básicamente es esta. En resumen, lo peor está aún por venir y para muchas personas 2023 va a sentirse como una recesión. Por supuesto, antes venía hablando de la economía mundial que continúa enfrentando fuertes desafíos, o sea, hablando un poco de la invasión Rusia a Ucrania, de los costos de vida, de lo que está pasando en China, la desaceleración económica de China, bueno, bla, 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 pero obviamente finalizaron con esta frase diciendo lo peor está aún por venir. O sea, si ustedes buscan The worst is yet to come en Google o ponen IMF,
seguro les va a aparecer replicado en un montón de páginas web. Entonces, ¿qué es lo que me importa de esto? Que siempre tengamos en cuenta que, sobre todo en estos contextos de mercado bajista, ya en etapas finales donde aparecen pronósticos de todo tipo, de que todavía falta la etapa de la claudicación, de que se viene una década de malos rendimientos, etcétera, etcétera, tengan siempre en cuenta que todos los pronósticos que ven, sobre todo en videos de YouTube, en páginas web de noticias, en redes sociales, todos los pronósticos que ven, no importa quién los haya dicho, hablan más de la persona que lo dijo que de lo que efectivamente va a pasar, porque ya hemos hablado en estos informes de lo difícil que es poder hacer un buen pronóstico por la enorme cantidad de variables que entran en juego, por ejemplo, para determinar simplemente el índice de inflación de Estados Unidos. Entonces, algo sumamente complicado de hacer, poder realizar un pronóstico que sea acertado. Entonces, para lo que más me sirven el hecho de ver los pronósticos que hacen organismos internacionales, por ejemplo, es para entender cómo sigue el sentimiento inversor. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Bueno, efectivamente el mercado sigue con mucho pesimismo. O sea, mucho pesimismo con respecto a los meses que faltan de 2022 y para 2023. Lo cual quiere decir que efectivamente las valuaciones de las empresas pueden estar bastante baratas gracias a todo el pesimismo que hay. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer mi propio análisis, porque por supuesto no puedo invertir en base a análisis de otras personas, porque voy a estar dependiendo de lo que decían otras personas y tal vez otras personas me digan cuándo compran pero no me digan cuándo venden. Entonces mi portafolio de inversión va a estar fuera de mi control y eso es algo muy grave, porque en definitiva lo que hay dentro de mi portafolio de inversión es mi dinero y por lo tanto también es mi esfuerzo, mi tiempo de trabajo y mi tiempo de vida. O sea, entonces es algo muy importante como para dejarlo a la ligera, como para entregarle el control a lo que dicen los demás. O sea, lo que tengo que hacer es armar yo una estrategia consistente con mi horizonte temporal, mi tolerancia al riesgo y mi remuneración pretendida, y de esa manera elegir los activos financieros que mejor se adecúen a eso en la proporción, en la diversificación que me permita a mí tolerar ese riesgo, y luego, una vez que invertí, mantenerme disciplinado con mi estrategia de inversión. Entonces, el hecho de saber que los pronósticos apuntan a que todo va a empeorar, me permite por lo menos mantener la convicción de que efectivamente el sentimiento inversor está muy negativo y que si yo efectivamente detecto señales de que lo que está descontado en los precios o lo que están esperando inversores, organismos internacionales, no importa, periodistas que escriben en webs de noticias, es algo demasiado pesimista para ser verdad, entonces puedo encontrar oportunidades de inversión muy interesantes en estos momentos, porque estos contextos de tanta volatilidad de mercado bajista son los contextos en los que se produce la mayor cantidad de ineficiencias en los mercados y las ineficiencias más profundas en los mercados que me permiten a mí poder aprovechar una inversión de bajo riesgo y de alta rentabilidad, porque ya sabemos que cuando invertimos no importa solamente la calidad de aquello que compramos, o sea, no importa solamente la calidad de la empresa que compramos, sino que también importa mucho el precio al que la compramos, porque una muy buena empresa de muy buena calidad puede ser una mala inversión si es que la compro a una evaluación exageradamente alta, mientras que una empresa mediocre puede llegar a ser una muy buena inversión si la compro en un contexto donde el sentimiento inversor negativo ha provocado que el precio de sus acciones cayera hasta niveles que son tan pesimistas que es imposible que eso termine volviéndose real en el negocio de la empresa. Bueno, terminada esta parte, lo que voy a hacer es concluir con el análisis que arranqué la semana pasada acerca de los price earnings y el correcto uso del price earning, porque como veíamos, lo que decíamos la semana pasada, los datos nos muestran que, nos guste o no nos guste, la gran mayoría del mercado que invierte, que hace análisis fundamental, podríamos decir, lo hace en base a ratios, no lo hace a flujo de fondos descontados. La mayoría de las personas que invierten en base a análisis fundamental
no lo hacen por un flujo de fondo descontado, sino que lo hacen en base a ratios, price earning, enterprise value EBITDA, price to book value, price to free cash flow, o sea, usan diferentes tipos de ratios e intenta, incluso se han escrito varios libros bastante famosos con respecto a ratios específicos que sirven para encontrar empresas que estén subvaluadas, etcétera, etcétera. Así que ya que vivimos en este mundo, no podemos negar que la mayoría del mercado, la mayoría de los inversores invierte en base a ratios. Lo mínimo que podemos hacer es usarlos apropiadamente, hacer un buen uso de los ratios, y por supuesto la mejor manera de hacerlo es vincular esos ratios con los fundamentos de las compañías y ver, si yo veo un ratio, yo digo, bueno, esta empresa tiene un price earning de 15. ¿Qué me está queriendo decir eso? Porque no quiere decir una sola cosa que una empresa tenga un price earning de 15, ¿no? O sea, no es lo mismo que pertenezca a un sector value, que pertenezca a un sector en crecimiento, no es lo mismo que esté creciendo al 1% y que esté creciendo al 8%, o sea, no es lo mismo el ratio de una empresa que el mismo ratio de otra empresa que esté en el mismo sector pero creciendo de manera diferente. O sea, tenemos que entender cómo vincular, ya que nos vamos a encontrar, nos guste o no nos guste, nos vamos a encontrar con ratios como por ejemplo el price earning cuando analicemos compañías, cuando leamos informes, por ejemplo. Lo mínimo que tenemos que hacer es entender desde los fundamentos qué es lo que ese ratio nos está diciendo, para de esa manera no que no nos lleve a conclusiones erróneas. O sea, de esa manera entender qué es lo que está pasando por detrás de ese número que estamos viendo, o sea, qué es lo que está pasando en la compañía, para ver si efectivamente eso me está diciendo que la expectativa con respecto a esa empresa está muy alta o está muy baja, porque ya sabemos que los ratios, por ejemplo el price earning, no nos dicen si las empresas están caras o baratas. Lo que nos dice el ratio son las expectativas que están depositadas en esa empresa. Entonces ahí podemos ver, más allá del valor que tenga la compañía, qué es lo que está ocurriendo con las expectativas. Y entonces ahí sí podemos detectar, como yo les explicaba con Meta la semana pasada, cuando una empresa está siendo castigada en demasía por el mercado, hasta tal punto que las expectativas que están depositadas en este momento en una empresa como Meta son, en mi opinión, demasiado pesimistas para que eventualmente termine siendo verdad y se termine viendo reflejado en el balance de la compañía, y en ese caso sería una oportunidad de compra. Lo contrario ocurriría en el caso de una empresa exageradamente festejada por el mercado, premiada por el mercado. El año pasado vimos un poco de eso en estas empresas pequeñas que salían a bolsa y que tenían unas subidas de precio muy importantes, donde el mercado festejaba y premiaba a empresas cuyos modelos de negocio por ahora no estaban siendo rentables, pero estábamos en un contexto de tasas bajas y eso afecta positivamente a las empresas que están creciendo mucho. Entonces ahí uno puede detectar en qué momentos las expectativas están demasiado exageradas en base a los fundamentos, y eventualmente, si está comprado, aprovechar para vender una vez que haya analizado la evaluación y visto que efectivamente la empresa está cara. Y bueno, en algunos casos comprar un put, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una estrategia un poco más agresiva. Para este análisis, para cerrar definitivamente el análisis que arrancamos la semana pasada, vamos a utilizar este excelentísimo paper que se llama The P/E Ratio de a User Manual, o sea, un manual de usuario para el Price Earning Ratio. Esto es de junio de 2019, esto se encuentra gratuitamente en Google, lo pueden buscar. Son 9 páginas y les juro que valen muchísimo la pena porque te explica muy bien cómo se utiliza correctamente este ratio tan manoseado en muchos casos, tan mal usado, tan superficialmente usado en muchos casos. Y, o sea, lo pueden buscar así como P/E Ratio a User Manual. Pueden poner Epoch Investment Partners, que es el fondo de inversión que lo escribió, o pueden poner sus autores que están acá, sumamente recomendable. O sea, ven que arranca diciendo que, bueno, en cualquier sistema de mercado los precios contienen información, bla, bla, bla. Bueno, lo que dice es que cuando uno busca la manera de entender el precio de una acción, como dice acá, cuando uno mira la teoría, dice, en nuestra opinión,
la manera más sensata de determinar cuánto vale una empresa es realizar alguna variante de un análisis de flujo de fondos descontados, como dice acá, que es una estimación de los cash flow que la compañía va a depositar en sus dueños a lo largo del tiempo y entonces descontar esos cash flow de vuelta al presente con una tasa que representa el costo de oportunidad. Bueno, pues van explicando muy bien, empiezan a explicar y utilizan algo que también utiliza Damodaran, que es lo que se llama el modelo de Gordon, que es el modelo de dividendo descontado, que básicamente dice que el precio de la acción es el precio del dividendo, o sea, el precio en el año 0 es el dividendo del año 1 sobre el R, que vendría a ser el costo del equity, menos el crecimiento que van a tener esos dividendos. Como ellos dicen acá, que yo lo marqué con una flecha, la palabra dividendo es como un poco vieja, o sea, es como, ok, yo entiendo esto en la década de los 50, de los 60, de los 70, donde todavía no existía la noción de free cash flow, que fue un concepto posterior a esos primeros momentos de la finanza, pero lo que dicen acá justamente ellos que ellos interpretan, we interpret, dice, the word dividend, de manera más amplia, que significa básicamente hacen como un símil a lo que es el free cash flow. Dice que es el dinero que queda para los dueños del negocio luego de hacer las reinversiones necesarias para que el negocio continúe funcionando. Y lo que dice acá que cuando una compañía es pública, o sea, cuando una compañía cotiza en bolsa, para ellos esta D es el cash flow, es el flujo de caja que es distribuido a los accionistas, tanto sea en la forma de dividendos en efectivo, recompras de acciones o reducción de deuda, todas las cuales son formas equivalentes, funcionan de manera equivalente. Acá la idea de la reducción de deuda como un beneficio para el accionista no es tan intuitiva, pero tiene sentido en cuanto a que cuando uno reduce deuda, o sea, cuando uno tiene un free cash flow de una compañía, ese free cash flow va para, entre comillas, los stakeholders. Stakeholder, traducido al castellano, vendría a ser como todos aquellos que tienen un interés en la empresa. Entonces, claro, los accionistas, por supuesto, tienen un interés en la empresa, pero también los acreedores de la compañía. Si yo tengo un bono corporativo, una obligación negociable de una empresa, por supuesto que tengo intereses en esa empresa porque una parte de ese free cash flow tiene que venir para mí, tiene que venir para amortizar mi capital y tiene que venir para pagarme los intereses. Entonces lo que ellos dicen acá es que efectivamente ese free cash flow también, además de poder ser repartido como dividendo, a pesar de ser, puede ser retenido, puede ser utilizado para recomprar acciones, también puede ser utilizado para recomprar deuda y de esa manera el accionista se ve beneficiado porque se eliminarían algunos stakeholders. Entonces, en base a este modelo, va haciendo toda una derivación bastante sencilla, la verdad que con conocimientos básicos de matemática uno lo va a entender, hasta llegar a esta tabla que está acá. Después obviamente habla de la tasa de reinversión, porque obviamente acá ya pone el rol de el viejo y conocido rendimiento sobre el capital invertido, del que tanto venimos hablando en los informes, porque básicamente el rendimiento sobre el capital invertido es el que nos va a decir si efectivamente se está creando o no dividendo para el accionista. Entonces, hace por supuesto una explicación de diferentes empresas con diferentes rendimientos sobre el capital, explica qué son las tasas de reinversión, o sea, cómo crecen las ganancias, el crecimiento de las ganancias de una compañía depende de cuánto se reinvierte en la compañía y qué tan rentable, qué tan productivo sea el capital de esa compañía, hasta llegar eventualmente a esta tabla, que es la tabla que más me interesa de todo este informe, que vamos a subirla un poquito. Yo acá lo que puse, voy a hacer un poco de zoom para que se vea bien, acá lo que puse es la derivación de esta tabla, o sea, no está explicado, está explicado todo verbalmente, pero no está explicado acá arriba de qué manera desde esta fórmula del modelo de Gordon llegamos a la fórmula del price earning. Entonces yo lo que hice acá fue con mi propia interpretación, con mi propia derivación, todo lo que es la derivación desde el modelo de Gordon, que es la primera fórmula, hasta el price earning. Cómo el price earning de una empresa queda determinado por el rendimiento sobre el capital invertido, el crecimiento del que sería el free cash flow, las ganancias de la compañía, el R, que sería el costo del equity,
y las tasas de reinversión, que sería esta que está acá, que después es reemplazado. Entonces, acá con un ejemplo de cómo se calcula esto, por ejemplo, para tener idea de cómo calcularlo. Y lo que me importa más que nada es ver esta tabla. Así que, en todo caso, pueden poner pausa y ver la fórmula. Pero lo que más me interesa es esto. Esta tabla nos muestra que para un costo del equity de 9,5, y si recuerdan bien, la semana pasada habíamos visto que como la tasa del bono del tesoro a 10 años era 4% y la prima de riesgo mercado implícita que sacamos de la página web de Damodaran era 5,3, estamos en 9,3. O sea que esta tabla es bastante representativa de lo que está ocurriendo en el mercado, porque en este momento el costo del equity, podríamos decir que si lo calculamos con el CAPEM, es 9,3, o sea, estamos casi acá. Entonces, esta tabla nos va a relacionar qué price earning debería tener, o sea, cuál sería el price earning implícito de una empresa, dependiendo de cuánto estén creciendo sus ganancias, su free cash flow podríamos decir, y qué tan productiva es la empresa en este momento. O sea, el rendimiento sobre el capital invertido menos el costo del capital. Así que, como me interesa explicar esto y como me interesa que utilicemos esto como herramienta para poder evaluar expectativa, lo que hice fue pasarlo a Excel. Y me anoté acá un par de cositas que quiero explicar porque vamos a ir moviendo acá un poco el costo del equity para ver cómo van cambiando los price earnings y que ustedes entiendan de qué manera podemos utilizarnos a nuestro favor para obtener información sobre lo que el mercado nos está diciendo con respecto a expectativa. Vuelvo a repetir, los price earnings no nos dicen valuaciones, nos marcan expectativas. Acá abajo lo que puse fue el link por si se lo quieren descargar, para que no lo tengan que hacer a mano. Si quieren descargarse esta planilla de Excel con estas notas mías, pero más que nada con esta tabla, para poder después modificar sobre todo el costo del equity y ver, o si quieren agregarle algún parámetro más, se la pueden descargar desde esta dirección. Respeten por favor las mayúsculas y las minúsculas, porque si no, cuando se quieran meter a la página les va a dar error. El mejor uso que le podemos dar a esta tabla es el de principalmente utilizarla para buscar empresas en la que las expectativas del mercado estén muy exageradas, tanto ya sea por un pánico pesimista o por una euforia optimista. Obviamente, una vez que detectamos eso, detectamos una de estas dos anomalías, lo que hacemos es ir a mirar la empresa, o sea, sobre todo si la llegamos a tener esté tan bajo, porque eso quiere decir que las ganancias van a caer y efectivamente después ya el price earning se va a acomodar a valores normales, o si efectivamente la empresa está creciendo tanto que ahora parece tener un price earning demasiado alto, pero las ganancias van a subir tanto que eso se va a compensar a la baja y efectivamente después va a volver a un normal. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que detectamos esto, tenemos que chequear si efectivamente hay una ineficiencia que se está produciendo o si están severamente castigadas a detectar empresas que estén siendo injustamente premiadas. Aunque los contextos de tasas de interés ayudan. Cuando las tasas son muy altas, es más fácil detectar empresas que estén siendo muy exageradamente premiadas. Pero, por ejemplo, ahora tenemos un contexto donde las tasas están altas, pero lo que está alta también es la inflación. Entonces la inflación distorsiona todo. Entonces este contexto, digamos, como que no aplicaría, pero sí obviamente los contextos de finales de la década de los 90, contexto de 2007, por ejemplo, son contextos en los cuales uno podía utilizar esta herramienta porque las tasas de interés estaban altas y uno veía que el mercado subía mucho y podía detectar que hubiera, o sea, dónde estaban las empresas que efectivamente estaban siendo injustamente premiadas. Y obviamente cuando las tasas están muy bajas, bueno, ahí también podemos llegar a ver empresas que estén siendo exageradamente castigadas. Pero en este contexto donde la inflación es muy alta, la inflación distorsiona todo, aunque como hemos visto, como vimos la semana pasada, sigue siendo probable y posible ver empresas que estén siendo muy castigadas, porque en algunos casos resulta ya bastante evidente. Así que vamos a ir ahora uno por uno viendo estas observaciones para ir explicándolo, para que uno entienda de qué manera esto me puede servir para poder entender qué es lo que puede llegar a venir o qué es lo que puede llegar a pasar o qué es lo que está pasando en este momento. Y recuerden que si se quieren descargar esta planilla de Excel, lo pueden hacer en esta dirección y tengan en cuenta que
este link dura una semana, así que si están viendo este video unas semanas después del que fue publicado, temo que si se meten en esta página web no lo van a poder encontrar, así que traten de, si están viendo este video, traten de bajárselo lo antes posible. Entonces, primera cuestión que me interesa ver, los cambios en las tasas de interés y en el sentimiento inversor. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar un poco de esto, del costo del equity, que yo lo voy a ir moviendo ahora para que veamos cómo van cambiando los price earnings a igualdad de fundamentos de las compañías. Entonces, las tasas de interés y el sentimiento inversor que afecta a la tasa libre de riesgo, ya sea la tasa a 10 años, que es la que se utiliza normalmente como tasa libre de riesgo, y la prima del riesgo mercado respectivamente, forman parte de los fundamentos de más alto nivel del método top-down y por lo tanto afectan de manera transversal a todos los tipos de activos de inversión. Esto es algo que me importaba mucho recalcar porque cuando yo miro el KE, cuando yo miro el costo del equity, ahí tengo dos parámetros principalmente, que uno es la tasa libre de riesgo y otro es la prima de riesgo de mercado. La tasa libre de riesgo está determinada por el bono del tesoro de 10 años, que a su vez está determinado de manera indirecta por la tasa de la Fed, aunque por supuesto es determinado por las expectativas del mercado. Pero también tengo la prima de riesgo del mercado, y la prima de riesgo del mercado es bastante afectada también por sentimiento inversor. Y esto es muy importante porque justamente cuando hablo de sentimiento inversor y cuando hablo de tasas de interés, lo que hago es venirme acá. Vengo acá al método top-down y estoy acá. Estoy en drivers económicos financieros y estoy en drivers psicológicos y emocionales. Entonces, cuando pensamos en lo que ha ocurrido este año, claro, o sea, lo que vemos es que se están viendo afectados muy negativamente tanto drivers económicos financieros y drivers psicológicos emocionales. Entonces, eso derrama por sobre todos los activos de inversión. Vieron que se viene hablando mucho sobre que este año es un año tremendamente atípico porque caen las acciones, caen los bonos, los commodities subieron pero ahora vienen bajando, el oro que supuestamente era refugio de valor contra la inflación es un desastre durante este año y el anterior también. Entonces como que estamos como que nos falta la brújula, o sea, no tenemos lugar a donde disparar, no tenemos lugar a donde refugiarnos. Bueno, porque justamente lo que está ocurriendo este año es que la inflación, que es un fenómeno económico, la tasa de interés, que es un fenómeno financiero, y las expectativas del mercado, o sea, lo que sería todo el sentimiento inversor, son drivers de muy alto nivel. Y cuando estos sufren fuertes modificaciones, como las que han sufrido este año, eso obviamente afecta a todo el resto, o sea, afecta a todo el portafolio de inversión, por más que hayamos tenido commodities, por más que hayamos tenido bonos. Imagínense si teníamos también activos denominados en otras monedas, como en euro, en libra esterlina. O sea, todo ha sido afectado por estos cambios fuertes de drivers de alto nivel. Entonces, pensemos, por ejemplo, en qué es lo que ha ocurrido con diferentes empresas. Pensemos un poco, por ejemplo, en, tomemos empresas de muy buena calidad, o sea, que indiscutiblemente sean empresas de muy buena calidad. No sé, por ejemplo, Apple y Microsoft, por ejemplo, o sea, dos empresas que nadie puede negar que son empresas con fuertes propuestas de valor, con muchas ventajas competitivas, con clientes fieles, o sea, con grandes perspectivas de crecimiento, con industrias que continúan en crecimiento, con líneas de negocios que continúan creciendo. O sea, no vamos a negar que son dos empresas que tienen muy buenos fundamentos. Ahora bien, eso no quita que este año vienen cayendo y que el empeoramiento del contexto ha afectado sus valuaciones y ha afectado las cotizaciones de sus acciones en el mercado y que por eso han caído. Pero acá está la cuestión más importante: no han caído principalmente por un deterioro de sus fundamentos, que eso sería lo preocupante y eso sería una razón para salir a venderlas, sino que han caído porque lo que ha empeorado mucho, el contexto económico ha empeorado, pero lo que más ha empeorado es el contexto financiero, con la suba de las tasas de interés, y el contexto psicológico-emocional, con el empeoramiento del sentimiento inversor y las malas expectativas que tiene el mercado con respecto a todas las empresas del mercado en general, pero principalmente con las empresas de sectores en crecimiento en particular. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven entrevistas de Warren Buffett en YouTube, por ejemplo, y ven momentos en los que a él le pregunta sobre su método de invertir, él siempre dice: yo invierto en empresas, invierto en negocios, invierto en compañías. Y de hecho, cuando le han preguntado sobre
la economía, sobre qué va a pasar las tasas de interés, siempre hace lo mismo, siempre se ríe y dice, no tengo la más pálida idea de lo que va a pasar la semana que viene, o sea, con la economía, con las tasas de interés, con la inflación, con nada. De hecho, hay un video famoso en YouTube que es una pregunta que le hacen durante la crisis financiera del 2008 en una asamblea de accionistas, donde le preguntan, bueno, ¿cuáles eran sus expectativas sobre la economía? ¿Qué era lo que iba a pasar? Recordemos, estábamos en pleno 2008 y él incluso de eso se ríe y le dice, no tengo la más pálida idea, pero lo que hacemos nosotros es invertir en negocios. Entonces, lo que estamos viendo durante este año es por supuesto un deterioro de los fundamentos de empresas en algunos sectores particularmente afectados por los problemas que está viviendo el mundo, sobre todo con la inflación, pero principalmente lo que está empeorando no es tanto los fundamentos de empresas de muy buena calidad, sino más bien el contexto económico financiero y por supuesto el contexto psicológico. Entonces eso hace que las empresas caigan a pesar de que uno mira sus negocios y sus negocios siguen creciendo, sus ganancias siguen creciendo, o sea, se siguen expandiendo, siguen adquiriendo nuevos clientes. O sea, Microsoft, por ejemplo, que tiene clientes más estables, más a largo plazo, aún así ha caído, pero justamente no ha caído por un deterioro de sus fundamentos, y eso es lo más importante. O sea, lo que ha empeorado fue justamente este contexto, y eso es lo que ha provocado el derrame hacia toda la otra parte del portafolio de inversión y ha afectado a todos los activos financieros, pero puntualmente a las empresas de sectores en crecimiento, no importando si son de buena calidad, de mala calidad, si son financieramente estables, si corren riesgo de insolvencia financiera, no importa. Han sido todas negativamente afectadas, a pesar de que muchas de ellas conservan muy buenos fundamentos. Entonces, esto es lo que quiere marcar acá, lo que acabo de escribir. O sea, que esto es un driver de alto nivel. Entonces, es muy importante para lo que yo puedo plantear de aquí en adelante, porque imagínense que si este 9,5 está constituido por un 4% de tasa libre de riesgo y por un 5,5, vamos a suponer, de prima de riesgo de mercado, si yo supongo, por ejemplo, que la prima de riesgo de mercado se mantiene estable, que no suele pasar, pero vamos a suponer que sí, y la tasa de interés se me va a 4,5, por ejemplo, cosa de que el costo del equity se me va a 10, lo que va a pasar es, como vemos ahora, si yo agarro acá y pongo 10, fíjense lo que pasa con los price earnings de todas las empresas, aunque no lo van a hacer de manera diferente, de manera igual, sino que cada una se va a mover de manera diferente. Lo que pasa acá es que terminan bajando. O sea, cuando aumenta el costo del equity, los price earnings se ven afectados todos a la baja, y por lo tanto, aún en un contexto de aumento del costo del equity, que bien podría ser el resultado de un aumento de las tasas de interés de la Fed y de las tasas del bono a 10 años, lo que pasa es que el mercado está dispuesto a pagar valuaciones más bajas, y eso afecta negativamente a los fundamentos de las empresas. Y por supuesto lo contrario ocurre, si yo acá lo vuelvo a 9,5, lo contrario ocurre cuando empieza a bajar el costo del equity, por ejemplo, cuando baja la tasa libre de riesgo. O sea, si yo asumo que durante el año que viene las tasas de interés van a empezar a bajar y por lo tanto el costo del equity, el costo de capital va a empezar a bajar, por ejemplo, a un 8%, fíjense lo que pasa cuando bajo a un 8%, lo que va a pasar es que todos los price earnings que ustedes ven acá van a empezar a subir. En algunos casos, como ven, hay un guión por el tema de la fórmula, pero bueno, presten la atención solamente a los números que vemos, pero lo que vemos es que estos price earnings que antes estaban en 10 ahora pasaron a 12, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que a igualdad de condiciones, a igualdad de fundamento de las compañías, a igualdad de crecimiento, a igualdad de productividad, por el simple hecho de que caen las tasas de interés, cae el costo del capital, lo que pasa es que el mercado pasa a estar dispuesto a pagar valuaciones mayores, y eso se ve reflejado en un aumento en la cotización de las acciones sin que haya ocurrido nada particularmente importante dentro de las empresas. Lo mismo, pero de manera contraria, ha venido ocurriendo durante este año. Al ir aumentando las tasas de interés, aumenta el costo del capital, y por más que la empresa sea muy productiva o poco productiva, o esté creciendo o no esté creciendo, de todas maneras se ve perjudicada su cotización en el mercado, porque se ve perjudicadas las expectativas de las empresas con respecto a todas las empresas del mercado de manera transversal.
Bueno, pasamos al segundo punto. Un poco, varias de las cosas van a ser repetidas porque ya lo vengo diciendo, pero el costo del equity y los price earnings se mueven en direcciones opuestas, o sea, cuando uno aumenta, el otro disminuye y viceversa, pero no lo hacen de manera proporcional, ya que el cambio que experimenta el price earning ante un cambio en el costo del equity depende de cómo se estén comportando las ganancias y el rendimiento sobre el capital de las empresas. Más concretamente, ¿qué significa esto? Lo que dice acá abajo, cuanto más rápido crece una empresa, más sensible es su price earning a cambios en el costo del equity y a cambios en la productividad. Esta es una de las razones por las que durante este año las empresas de sectores en crecimiento son las que más están cayendo. Y por supuesto lo contrario ocurrirá cuando las tasas de interés empiecen a bajar. Entonces, yo puedo tener dos empresas con igual productividad, pero una está creciendo más que la otra, o sea que podríamos verlo acá en las columnas, y si se produce algún cambio, por ejemplo, en las tasas de interés, que provoca, por supuesto, un cambio en el costo del capital, en el costo del equity, lo que va a ocurrir es que en ambos casos, por ejemplo, si sube el costo del capital, en ambos casos van a bajar los price earnings, o sea, el mercado va a estar dispuesto a pagar valuaciones más bajas, pero la proporción de la caída va a ser mayor cuanto más esté creciendo la empresa. Por eso justamente este año vemos que aumenta el costo de capital porque aumentan las tasas de interés y las acciones que más vemos cayendo son las empresas de sectores en crecimiento. O sea, tenemos una empresa, no sé, por ejemplo como Coca-Cola, cuyas ganancias pueden estar creciendo, no sé, al 3%, al 5% por año. Y tenemos una empresa como Apple, que está creciendo más del 10% por año en sus ganancias. Y por supuesto, un mismo movimiento en las tasas de interés que afecta a todo el mercado en su conjunto, afecta mucho menos a Coca-Cola de lo que afecta a Apple. ¿Por qué? Porque a pesar de que Apple incluso es más productiva, lo que pasa es que está creciendo bastante más. Y los movimientos en las tasas de interés, en el costo del equity, son más sensibles cuanto más esté creciendo la empresa. La productividad, por supuesto, afecta, pero ven que de manera horizontal, cuando vemos a igualdad de crecimiento, cómo se va modificando el price earning implícito de una compañía a medida que mejora su productividad, no vemos cambios tan grandes. Vemos sí que obviamente que a mayor productividad, a igualdad de crecimiento, el price earning justo para esa compañía es mayor. Pero lo que sí vemos que a medida que nos desplazamos verticalmente sí que empiezan a verse aumentos bastante importantes porque justamente el crecimiento en los ingresos de una compañía afecta mucho. O sea, el price earning de una compañía es muy sensible a los cambios que puede tener con respecto a cuánto estén creciendo las ganancias de esa compañía. O sea, cuando se produce una modificación en el costo del equity o una modificación en la productividad de una compañía, el cambio, la modificación en el price earning implícito que debería tener es mayor cuanto mayor sean el incremento que estén sufriendo los ingresos de esa empresa. Seguimos entonces. Cuando una empresa intenta crecer mediante negocios cuyo rendimiento sobre el capital es menor al costo del capital, lo que ocurre es que se destruye valor y la empresa entonces termina valiendo menos. Esto ocurre debido a que el valor de una empresa no está determinado por sus ganancias en sí misma, sino por cuántas de esas ganancias terminan quedando efectivamente en manos de los accionistas. Entonces es lo que vemos acá. Vemos que cuando el rendimiento sobre el capital es igual al costo del capital, o sea que la empresa no tiene productividad, o sea que básicamente es igual el rendimiento que el costo, lo que vemos es que crecer para la compañía no modifica su valuación. O sea, por más que una empresa crezca mucho y se esfuerce mucho por crecer, si los proyectos, los negocios que tienen, los rendimientos que tienen esos negocios no superan el costo de capital, sino que son iguales al costo de capital, lo que va a pasar es que no se va a crear valor. Eso no quiere decir que no ganemos dinero. Lo que quiere decir es que vamos a ganar el rendimiento que demandamos, que sería básicamente este 9,5%. Generalmente en este tipo de empresas se gana en forma de dividendos. Estaríamos ganando eso, o sea, una empresa que no crece, una empresa estable, una empresa que tiene negocios, que ya no encuentra negocios que superen el costo del capital. Lo que va a pasar es que todos los años el accionista se va a ver recompensado simplemente por este costo del equity, generalmente, como les digo, en forma de dividendos, aunque no siempre, porque a veces las empresas pueden retener ganancias. Ahora bien,
Si el rendimiento sobre el capital es inferior al costo del capital, lo que pasa con la empresa es que destruye valor. Fíjense que cuanto más crece la empresa, más cae el price earning de la compañía, lo cual quiere decir es que si la empresa se esfuerza en crecer con negocios cuyo rendimiento es inferior a lo que le cuesta a la empresa llevar adelante esos negocios, lo que pasa es que eventualmente la empresa va a quebrar, se va a quedar sin dinero, se va a llenar de deudas y eventualmente va a quebrar. O sea que mucho cuidado con el tema del crecimiento. No siempre crecer es bueno. Lo que importa es crecer cuando la empresa detecta buenas oportunidades de inversión. Y como ya lo hemos visto tantas veces en varios informes, el crecimiento justamente es lo más difícil de todo. Porque el rendimiento sobre el capital muchas veces está determinado por la estructura de la industria y suele ser bastante estable. Pero lo realmente difícil para una compañía es poder hacer crecer sus ingresos, crecer sus ganancias y hacerlo de manera sostenida en el tiempo, porque es difícil muchas veces protegerse de la competencia y a veces en el afán de intentar crecer por el mismo hecho de crecer, una empresa o los gerentes de una empresa pueden estar decidiendo tomar proyectos de inversión que no son rentables y que terminan eventualmente destruyendo valor en la compañía, y si se prolongan demasiado el tiempo hasta podrían llevar a la compañía a la quiebra. Bueno, el siguiente punto, que es bastante importante, dice: que una empresa tenga un price earning superior a otra empresa similar, vamos a suponer una empresa de la misma industria, no implica necesariamente que la primera empresa sea una mala inversión, ni que tampoco convenga invertir en la otra empresa. ¿Por qué? Porque si las ganancias de dos empresas están creciendo al mismo ritmo, pero una tiene una mayor productividad que la otra, o sea, un mayor rendimiento sobre el capital, también, por lo tanto, va a tener un price earning que va a ser superior, porque utiliza mejor el capital, o sea, es más productiva, y eso le permite generar ganancias para sus accionistas que son superiores a la de la empresa menos productiva. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá, no sé, tengo vamos a suponer dos empresas muy similares entre sí, que pertenecen a la misma industria, que venden productos muy similares, que las dos están creciendo al 4%, pero una tiene una productividad, supongamos, del 5%, o sea, un rendimiento sobre el capital 5% superior al costo del capital, y la otra 10% superior. Entonces vamos a ver que una va a tener price earning, el price earning implícito va a ser mayor al de la otra, sin necesariamente estar más cara. A esto es lo que me refiero muchas veces con el mal uso del price earning, o sea, que una empresa tenga un price earning mayor a otra estando en la misma industria, sea muy similar, no necesariamente quiere decir que esté más cara y que por lo tanto haya que venderla o haya que comprar la otra, porque en algún momento se van a encontrar. Lo que tengo que ver es si ambas empresas están creciendo al mismo ritmo y si ambas empresas tienen el mismo rendimiento sobre el capital, porque seguramente el costo de capital puede ser muy parecido. Así que lo que tengo que fijarme es eso, porque puedo tener dos empresas muy similares, pero no necesariamente quiere decir que una esté más cara de la otra por tener un price earning superior. O sea, y esto es lo más importante, porque cuando digo que muchas veces se utiliza el price earning de manera muy manoseada, muy superficial, a esto es lo que me estoy refiriendo. A comparar así empresas diciendo, bueno, a ver, tengo Coca-Cola y tengo Pepsi, o por ejemplo, no sé, tengo Boeing y tengo Airbus. Entonces son dos empresas recontra similares, listo, comparo. Bueno, y comparo y digo, bueno, el price earning de Airbus es mayor al de Boeing, entonces shorteo Airbus y compro Boeing. O sea, no puedo hacer eso porque sería demasiado superficial. Tengo que ir a mirar cada una de las compañías, o sea, cómo es la rentabilidad, la productividad de Airbus, ¿es mayor o es menor que la de Boeing? Porque si es mayor, entonces se justificaría tal vez que tenga un price earning mayor. Entonces, recordemos, esta herramienta lo que nos sirve es para buscar empresas que estén siendo muy castigadas por el mercado o exageradamente premiadas por el mercado, pero no necesariamente nos van a decir, esta herramienta no necesariamente nos va a decir así de manera superficial que una empresa está cara y que otra empresa está barata, porque lo que tengo que hacer es ir a buscar en los fundamentos de la compañía a ver si se merece, si se justifica que tenga ese price earning implícito o no. Y por último, algo parecido a lo anterior, que una empresa tenga un price earning superior o inferior al que tenía en el pasado, no implica necesariamente que ahora sea una mejor o peor inversión, ya que si la evolución de las ganancias de la empresa o de su productividad, de su rendimiento del capital, sufrieron modificaciones, o sea, si la evolución de la empresa mostró que esa empresa ahora es más productiva, por ejemplo, que de lo que era en su pasado, es evidente que su price earning también va a ser diferente, porque se trata en muchos aspectos de una empresa diferente. O sea,
Yo no puedo decir que una empresa hoy está cara porque su price earning es mayor, o no sé, antes tenía un price earning de 10 y ahora tiene un price earning de 20. Entonces digo, está cara, porque mira, históricamente tenía un price earning de 10 y ahora tiene uno de 20. ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué sé yo si está cara o está barata hasta que no vaya a ver la compañía? Tal vez el rendimiento, tal vez la compañía hoy está creciendo más rápido porque ha encontrado nuevos negocios, tal vez la empresa hoy es más productiva, tal vez ocurren las dos cosas a la vez, tal vez el contexto en el que el price earning era de 10, las tasas de interés eran mucho más altas a las que son ahora. Entonces, como ya sabemos, cuando las tasas de interés son altas, los price earning tienden a bajar. Tal vez las tasas de interés ahora son bajas y por lo tanto los price earning para todas las empresas son más altos en proporción a lo que eran en aquel momento. Entonces son muchos factores los que tengo que tener en cuenta para no manosear este ratio que es tan utilizado y a veces tan mal utilizado. O sea, si yo lo vinculo con los fundamentos de la empresa, puede ser una excelente herramienta para poder detectar, por ejemplo, empresas que estén siendo severamente castigadas. Por ejemplo, hoy, como ya decíamos, el costo del equity es 9,5%, más o menos 9,3% como nos daba la semana pasada, y decíamos, por ejemplo, que Facebook tiene en este momento un price earning más o menos de 10,5%. Habíamos puesto un poco más de costo del equity que nos daba que en este caso era de 9 y pico, pero básicamente Facebook está acá en niveles de price earning. O sea, el mercado está descontando que Facebook no va a crecer. O sea, que por más que tenga una productividad, o sea, lo que el mercado está descontando es que los ingresos de Facebook no van a crecer. O sea, eso es lo que nos dice implícitamente su price earning. Y yo creo que eso es tremendamente injusto para la compañía, incluso en el peor de los casos, incluso en el caso de que Zuckerberg diga: tiramos el metaverso, lo descontinuamos, lo dejamos ahí, dejamos de tirar plata en esto y nos vamos a focalizar otra vez en redes sociales. Los ingresos de las compañías y por lo tanto las ganancias de la compañía van a aumentar. Entonces, en este contexto, el price earning, por ejemplo, de Facebook, lo que me permite ver es que si yo lo comparo en esta tabla con los fundamentos de las empresas, lo que veo es que ese price earning está descontando implícitamente este escenario, en el cual los ingresos de la compañía no crecen. Y fíjense la particularidad, que cuando los ingresos de la compañía no crecen, por más que la empresa sea más o menos productiva, el price earning no cambia. Es algo bastante interesante, que tiene su justificación. Ya estoy casi llegando a la hora de informe, no me quiero extender mucho, pero está en el paper que les mostré. Pero en este caso, por ejemplo, ahí encuentro algo interesante. Por supuesto que el riesgo es alto, es una compañía que está en transformaciones, pero este es un ejemplo que quiero mostrar de para qué nos puede servir esto y el correcto uso de estos ratios para detectar expectativas del mercado que estén siendo exageradas. Por supuesto, como estamos en un mercado bajista, es mucho más probable que encontremos casos de expectativas exageradas a la baja, como en los mercados alcistas podemos encontrar, por ejemplo, en 2021, podíamos llegar a haber visto, no tanto en Facebook, ni en Apple, ni en Microsoft, que son buenas compañías, pero tal vez en empresas como Peloton, como bueno, estas empresas que salieron a cotizar y que casi que no tienen modelo de negocio, como Coinbase, por ejemplo, que es una empresa que surgió con una evaluación demasiado alta, o sea, y que está en una industria extremadamente competitiva. O sea, poder detectar ese tipo de sobrevaluaciones que ocurrieron el año pasado, pero les vuelvo a repetir, es mucho más difícil detectar eso que detectar casos de subvaluación como los que podemos ver en este momento. Bueno, y para finalizar, me parece importante volver a remarcar el importante efecto que van a tener las próximas decisiones de la Fed y las expectativas del mercado sobre las valuaciones de las empresas, por lo tanto sobre las cotizaciones del mercado y por lo tanto sobre nuestras decisiones de inversión. Porque claro, cuando teníamos esos contextos tan lindos donde la Fed subía las tasas de interés 0,25 en cada reunión, o incluso lo iba subiendo una reunión sí, una reunión no, y cuando la bajaba también, bajaba de a 0,25, o sea, esos movimientos suaves de tasas de interés provocaban que obviamente todo esto se vea alterado de manera mucho más suave y el mercado se iba adaptando y además, dato no menor, estábamos en un contexto de baja inflación, por ejemplo, en 2018, 2019, 2017, y por lo tanto las ganancias de las empresas podían compensar el efecto negativo que provocaban la suba de las tasas de interés. Pero ahora,
Estamos en un contexto donde la Fed está subiendo la tasa 0,75 en cada reunión y tenemos 6 reuniones por año. Entonces ya los movimientos que están teniendo la tasa de interés, si miramos con respecto a principio de año, son muy, muy altos. Entonces, por lo tanto, los efectos negativos que hemos visto durante este año que tiene eso sobre las evaluaciones de las empresas, sobre las cotizaciones de las compañías, son muy altos. Entonces, ya el mercado está descontando, como lo vimos al principio del informe, que la Fed va a subir en la próxima reunión las tasas de interés al 4%. Entonces, lo que importa es qué piensa el mercado de aquí para adelante. Porque imagínense que si, o sea, no es lo mismo que yo piense que la Fed va a subir las tasas de interés al 5, 5,5, 6%, a que yo crea que tal vez la va a subir al 4,5 y después las va a empezar a bajar. Porque el efecto de esas suposiciones sobre esto y por lo tanto sobre el comportamiento de las empresas es, pero enormemente disperso para un lado y para el otro. O sea, supongamos que yo pienso que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés al 5% o tal vez en la reunión de diciembre y en la de enero. Para la reunión de enero ya las tasas de interés van a estar en el 10%. Y supongamos que entonces que el mercado empieza a creer eso y empieza a incorporar eso en sus precios. Por lo tanto, si la tasa, si la prima de riesgo de mercado sigue más o menos igual, entonces vamos a ver que no va a pasar, pero vamos a ver qué pasa. Para el ejemplo, tendríamos este costo del equity en 10,5. Entonces fíjense cómo caen los price earnings y van a caer más cuanto más crezca la compañía. Si yo de 9,5 a esto lo paso a 10,5, van a ver cómo caen los price earnings. Ven que caen bastante fuerte, se van a 9 y pico, 9 y medio. Entonces vemos acá justamente esto, o sea que si yo creo que las tasas de interés van a seguir subiendo, el costo del capital va a seguir subiendo, entonces ¿qué es lo que pasa? El mercado va a estar dispuesto a pagar valuaciones menores. Y incluso en los casos, en los de buenas empresas como Microsoft, como Apple, donde las ganancias de las empresas tal vez no caigan, sino que incluso crezcan, igual el efecto negativo por semejante suba de tasas, más que compensa eso y el mercado va a estar dispuesto a pagar valuaciones menores de manera transversal, sin importar el sector y la industria a la que pertenezca la empresa, y por lo tanto, si yo asumo que eso es lo que va a ocurrir y que el mercado va a incorporar esa expectativa en los precios en algún momento, entonces lo que yo tengo que pensar es, bueno, entonces no me conviene por ahora estar en equity, más vale me compro, o sea, lo que ya tengo lo tengo, y si tengo dinero para invertir, más vale aprovecho y no sé, compro alguna letra de descuento, algo más de corto plazo como para estar atento a un cambio de expectativas. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento en el que la Fed, o mejor dicho, el mercado empiece a descontar que la Fed va a bajar las tasas de interés, eso va a tener un efecto totalmente positivo sobre las valuaciones de las empresas y el mercado va a empezar a estar dispuesto a pagar valuaciones mayores, a igualdad de condiciones, sin que cambie la empresa, sin que cambien las ganancias, sin que cambie la productividad. A igualdad de condiciones, como mejora el contexto, el mercado está dispuesto a pagar valuaciones mayores. Entonces, si de 9,5, por ejemplo, cae a 8,5, vamos a ver que todos estos price earnings van a subir bastante. Ven que acá suben bastante. La razón por la cual aparecen guiones acá es por esta fórmula, que, bueno, después si se bajan el Excel la van a ver. Ven que esta fórmula en el denominador tiene R menos G, que R es el costo del equity, G es el crecimiento. Cuando el crecimiento es superior al costo del equity, esto me da negativo y por lo tanto el price earning me termina dando negativo, y como no existen los price earning negativos, básicamente lo reemplacé por un guión. No es que esto no funcione en ciertos casos, es simplemente que hay momentos donde esta teoría tiene ciertas limitaciones, y como justamente esta teoría lo que me importa es que me sirva para detectar momentos exagerados, no tengo problema en que haya contextos donde, bueno, no pueda calcular cuál es el price earning teórico. Lo que me importa es esto, es si mi expectativa está en que la Fed va a subir las tasas de interés, por ejemplo, ahora seguro en noviembre y tal vez en diciembre, pero que después el año que viene las va a empezar a bajar, entonces tiene sentido, por supuesto, empezar o seguir comprando acciones, y más aún de sectores en crecimiento, porque como ya lo vimos, cuanto más crece una compañía, más sensible es su price earning y más sensible es el comportamiento del mercado con respecto a querer comprar o a vender esa compañía. Entonces, si yo creo que las tasas de interés van a seguir subiendo, entonces lo que puedo hacer es mantenerme en algún instrumento más corto plazo, cosa de tener el dinero ahí disponible ganando alguna renta, sobre todo en un país inflacionario como el nuestro, con la expectativa de volver al mercado cuando yo sienta que cambió
la expectativa del mercado, porque eventualmente en el momento en que el mercado empieza a descontar que la Fed va a empezar a bajar las tasas de interés, como ocurrió por ejemplo en diciembre de 2018, y la Fed después terminó bajando las tasas de interés a mediados de 2019, si acá ocurre algo parecido y el mercado empieza a descontar que la Fed ya paró con la suba de tasas y las va a empezar a bajar, entonces la expectativa del mercado va a ser esta, va a ser que va a ocurrir este escenario, de que 8,5 se va a ir a 8%, por ejemplo, porque va a ir bajando. Entonces vamos viendo como a medida que va bajando esto, los price earnings están subiendo. ¿Qué quiere decir? A igualdad de condiciones, sin que cambie la compañía, el mercado está dispuesto a pagar valuaciones mayores por la misma empresa, y eso quiere decir que los precios de las empresas van a subir, y más van a subir cuanto más estén creciendo sus crecimientos, cuando más estén creciendo sus ganancias y cuanto más productiva sea la compañía, o sea, las empresas en crecimiento de buena calidad de la que siempre hemos venido hablando. Así que espero que les sirva mucho esta herramienta, porque estamos en momentos sumamente importantes del mercado y es un gran momento para que, si consideramos que efectivamente la situación en Estados Unidos va a mejorar, o sea, la inflación va a seguir disminuyendo en términos interanuales y la Fed eventualmente va a frenar con su suba de tasa de interés, es un muy buen momento para aprovechar y anticiparnos a esto que eventualmente va a ocurrir y comprar aquellas empresas que mejor se verán beneficiadas en ese contexto que esperamos que ocurra el año que viene, que son eventualmente, por supuesto, las empresas de mayor calidad y que estén creciendo a dígitos bastante altos, de ser posible arriba del 10%, y que tengan rendimientos del capital también muy superiores a su costo de capital, y bastante las hemos visto en estos informes, son las típicas empresas de las que solemos hablar. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocari.com.ar o info@grupocari.com.ar. Y me olvidé de decirles, la semana que viene no hay informe, así que nos vemos recién dentro de 2 semanas.